Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Paris Reagan, Joseph Larson, John Rosenstern, Dave Smith, y es un privilegio el estar con ustedes el día de hoy. Oro, pues, que lo que nosotros estamos intentando presentarles, lo que estamos estudiando, sea tan importante para usted, tan importante como lo es para nosotros. Realmente es un tema muy especial porque estamos tratando con algo que el ángel Gabriel trató con ello con el gran profeta Daniel 2500 años atrás, sobre lo que iba a suceder en este mundo en lo que refiere a Israel. Y es algo que afecta a todo el cristianismo también, porque lo que afecta a uno afecta al otro. Así que, mientras nosotros tratamos con estos temas, vamos a ver qué versículo vamos a leer hoy. El versículo 15, por favor, en el capítulo 10 de Daniel. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Muy posiblemente, las muchas veces mencionadas sobre la visión siendo cumplida en los últimos días es porque Daniel tal vez pensó que estas cosas sucederían en poco tiempo, con Israel siendo restaurada a su lugar y posición de poder y supremacía. Ahora, estos profetas tuvieron que pelear contra esto constantemente. Pero yo hago la pregunta, ¿por qué el ángel Gabriel le entrega a Daniel algo que obviamente 2500 años ya han pasado? ¿Por qué él hace las cosas tan en el futuro con alguien que no puede hacer nada al respecto? Para nuestro beneficio. Yo simplemente diría para que nuestro beneficio. Él sabía que tendríamos este libro. Él está haciendo algo al respecto. Sí. Bien. Hablamos de oportuno. Este es oportuno. Sí, claro que sí. Fijémonos en Daniel. Él estaba leyendo el libro de Jeremías y él vio las 70 semanas de años y su tiempo En de otras duración. palabras, y él supo. ¿estás diciendo que nosotros los cristianos debemos de leer esto y entenderlo? Oh, sí. ¿Lo que va a suceder acá? Absolutamente. Y Jesús sucede? lo hubiera ¿Sí? leído cuando él fue joven. Esto hubiera sido Sí, claro. antes de su profecía, hablando de Amén. él, profeta Daniel, cuando él nos dio a Mateo capítulo 25 y él Así habló es. acerca de los días por venir. Así que siempre hay un plan y siempre hay un propósito. Dios dio esto conociendo el futuro. Pero ¿qué va a hacer el Señor con las iglesias que no les importa? Sí. Vimos eso en la iglesia de la Odisea. Ese es el Ellos problema. estaban tibios y él estaba afuera llamando a la puerta diciendo, déjenme entrar y cenaré con Pero vosotros. las iglesias básicamente no están interesadas en lo que estamos diciendo. Pero hay un ahora. remanente. Hay partes de la iglesia que sí. Ay, hermano Swagger, tratamos con esto ya un poco en el otro programa, en el mensaje de la cruz el otro día. Y yo leí esta escritura. Si me permite otra vez, Segunda de Pedro capítulo... Claro que sí. Segunda de Pedro capítulo 2. Bueno, permítame decir esto antes de leerlo. La razón por qué el mensaje de la cruz es tan importante es porque mientras más lejos esté la iglesia de la cruz, bueno, así se perderán otras doctrinas. Correcto. Excelente, excelente. Por la puerta saldrán los otros artículos de la fe que son profecía, eventos No de es los tiempos interesante finales. para ellos, ¿no? O Pero yo relevante creo que a su, sí. a su doctrina. Y usted hizo una declaración en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, se refiere a los tiempos en que vivimos, se mofan de la cruz, andando según sus propias concupiscencias, es lo que ocurrirá cuando la cruz sea rechazada, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Y sus notas son muy claras y quiero leerlas. Se refiere a la segunda venida, no el arrebatamiento. Se burlan de los acontecimientos de los últimos días como fue predicho en la Biblia. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y usted dice esto en las notas. Los dos temas principales de la palabra de Dios son la expiación y los acontecimientos de los últimos días. Si tenemos un buen entendimiento de la expiación, pienso que tendremos un buen entendimiento de los últimos días. Así es. Ahora, ¿estás diciendo que el mensaje de la cruz e Israel se conectan unos con otros? Bueno, supongo que es una manera de decirlo, sí, señor. Es algo que coincide.
Es muy difícil de poner una parte de la palabra de Dios en contra de la otra. Entonces, si rechazas uno, vas a rechazar el otro. Correcto. Si aceptas uno, vas a aceptar el otro. Eso es correcto, correcto. Así que podemos ver nosotros aquí, fue muy claro para mí leyendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Básicamente Efesios lo llama andar bajo la vanidad de la mente, que básicamente en la iglesia se opera bajo lo que ellos piensan que es correcto, en vez de ser gobernados por los principios de la palabra. Así que, sí, esencialmente el problema viene. Y mira, el problema está a la puerta de la iglesia. Si nosotros dejamos la cruz, dejaremos también la verdad en todas las realidades. Lo y en cambian toda de otra las cosas eternas a las sección. cosas temporales. Sí, sí. Por eso es que la justicia social se hace Sí. un punto tan importante. ¿Cómo podemos nosotros mejorar? Finalmente, lo que pasa es que esta es la idea de todo. ¿Cómo podemos mejorar a la sociedad sin Dios? Sí. ¿Cómo mejoramos nuestra sociedad? Y están tratando de lograrlo completamente sin la ayuda de Dios. Sí hay una mejoría de una vida de comunidad en el cuerpo de Cristo. Sí, Mi Dios. Porque cuando uno recibe a Cristo y cuando uno nace de nuevo y uno entra a ese cuerpo místico de Cristo, la iglesia, sí hay justicia social ahí, una verdadera justicia social, no algo que uno tiene que promover ni lo que uno tiene que conseguir, simplemente es la realidad porque en Cristo todos somos iguales, todos estamos al mismo nivel al pie de la cruz. Así es. Y así que cuando, una vez más como él lo dijo, como el hermano Dave dijo, cuando uno comienza a separarse de la cruz, uno deja cosas eternas y uno comienza a ver cosas temporales. Prosperamos como prospera nuestra alma. Correcto, sí. Saben, el hermano John presentó algo con la iglesia de la Odisea que es muy interesante, va junto con lo que hemos estado diciendo. La iglesia de la Odisea tenía 2 manantiales fuera de la ciudad. Uno era un manantial frío y el otro era un manantial caliente, y alimentaban a la ciudad de la Odisea. Y él volteó a verlos y les dijo, ustedes están tibios. Bueno, esa gente hubiera entendido lo que eso significaba para cuando el agua llegaba desde el manantial caliente a través de los acueductos hasta la ciudad estaba tibia, y para cuando el agua del manantial frío llegaba hasta la ciudad a través de los acueductos también estaba tibio. Así que los dos entendían lo que eso significaba. La idea era no que él prefería que él fueran salvos o no salvos. La idea era que él preferiría que estuvieran más cerca de su fuente. Porque cuando uno comienza a alejarse de la fuente, eso es de lo que hemos estado hablando con lo de la cruz del Calvario. Cuando uno se aleja de esa fuente, todas las doctrinas comienzan a perderse. Todo lo que le importa a Dios comienza a perderse. Bueno, yo siento que el mensaje de la cruz es así de importante. sí, sí. Y probablemente es lo más importante en el mundo hoy en lo que refiere al Evangelio de Cristo. Los 2 temas de la palabra de Dios son, como lo mencionaste momentos atrás, son la cruz, que es la expiación, y la profecía bíblica. Esas 2 cosas son vitales en la palabra de Dios. Y si usted no está interesado en lo que dice la Biblia, entonces a usted no le va a molestar leerlo, lo va a ignorar simplemente. Y yo personalmente creo, y tal vez pueda estar equivocado, que la mayoría de las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, 95%, tal vez 99%, no tienen interés en profecía bíblica, no tienen interés en la expiación. Y yo escuché a un caballero ser entrevistado en la radio pública, quien fundó la Iglesia Sensible al Buscador. Ya yo he contado esto anteriormente. Pero le hicieron la pregunta, ¿cómo usted levantó la iglesia, no? Porque él fundó la iglesia y donde se congregan 30,000 y tantas personas. Y él dijo, bueno, nosotros hicimos un sondeo a 15 millas a la redonda del pueblo donde estábamos, y nos dimos cuenta que la gente no quería sermones sobre el infierno, que no se mencionara nada sobre la sangre, nada sobre la cruz, nada sobre los sacrificios. Ellos no querían nada de eso. Entonces nosotros nunca tocamos esos temas. Y yo leí luego, más adelante, de que ese hermano en Houston, Texas, fue entrevistado por un periódico, no recuerdo exactamente, y le preguntaron por qué. Yo he estado aquí ya varias semanas escribiendo este artículo, y dijo, yo nunca he escuchado que usted menciona la cruz.
Y estamos hablando de un hombre que es un reportero, que habitualmente no son muy espirituales. Tal vez hayan excepciones aquí y allá, pero no son muy espirituales. Y dijo, usted no menciona la cruz porque él sabía suficiente sobre el Evangelio, lo suficiente para saber que algo estaba mal. Algo andaba mal. ¿Por qué es que usted nunca menciona la cruz? Y el pastor le respondió, bueno, sí, creemos en la cruz, pero no la mencionamos porque puede ofender a algunas personas eso. Y el pensar que una persona está en una condición donde uno tuvo que morir en una cruz, para poder suplir esa necesidad de salvación, y decir que eso puede ofender a alguien pensando que son tan malos que Cristo tuvo que morir por ellos. Queremos que piensen que son gente buena y maravillosa, que tienen un campeón en ellos, etcétera, etcétera. Pero realmente es un caso de que no queremos nada que ver con eso. Dejarlo a un lado, descartarlo, que las cosas estén como están. Eso es lo que veo que la iglesia está haciendo. Entonces lo que está diciendo es que la iglesia se ha hecho iletrada. Algo interesante. Los señores, En lo digamos, que tiene que ver con el evangelio, sí. los amos y señores de antaño mantenían a propósito ignorante a la gente para que no pudiera leer, para que pudieran ser engañados y continuaran en la misma esclavitud en la que ellos se encontraban. Esa misma ignorancia el día de hoy es literal en el sentido de la sociedad, porque hoy somos ignorantes en cuanto a cómo interpretar o entender las cosas, pero también estamos siendo ignorantes de las cosas de Dios. En otras palabras, la iglesia es una esclava a la justicia social y su movimiento. Así es, así es. Se nos terminó el tiempo, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Dave, yo quiero que empieces en el versículo 15. Ya lo leímos, pero empecemos allí otra vez y repasamos, por favor. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Es muy posible que la mención muchas veces con respecto a la visión que fue cumplida en los últimos días es porque Daniel pudo haber pensado que estas cosas acontecerían en breve, con Israel siendo restaurada a su lugar y posición de poder y supremacía. Sin lugar a dudas, él pensó eso, porque realmente si alguien empieza a decirle algo y dice en los últimos días, realmente no tenía conocimiento de cuántos años iba a tomar. Y estamos hablando ahora de 2500 años. ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, no creo que falte mucho, pero estoy seguro que Daniel pensó esto en su mente, que estas cosas iban a suceder ahora. Pero la próxima pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo le da esto a Daniel 2500 años atrás? Como ustedes contestaron momentos atrás en una previa programación, los cristianos, nosotros aprendemos lo que el Espíritu está diciendo y lo hacemos. Hermano Swagger, la escritura dice que un abismo llama a otro. Y me he dado cuenta a lo largo de los años leyendo sus comentarios, especialmente la profundidad de entendimiento. A veces la gente solo quiere un remedio rápido, solo quieren una respuesta rápida. Por ejemplo, en las escuelas los niños dicen que quieren leer las notas. No quieren leer el libro, solo las notas del autor, solo quieren los encabezados. Nadie quiere tomarse el tiempo para leer o estudiar. Yo he tenido a mucha gente, especialmente en los últimos 6 meses más o menos, contactándonos. Hemos tratado con situaciones de racismo mucho en el programa de Inside, mi hijo y yo. Y yo los he animado a leer los escritos de diferentes eruditos en particular, y esos son eruditos de la comunidad negra que yo promuevo y que yo estimo. A muchos de ellos los he conocido, a través de sus libros, mucho antes de que tratáramos el tema que estamos presentando. Y les he preguntado a algunos de ellos desde que se los he recomendado que si han comprado los libros, y ninguna de ellas me han dicho que lo han hecho. Una de esas personas hizo un comentario diciendo de que era demasiado grande el libro y no querían leer mucho. Y yo les dije, se requiere de un poco de sacrificio y de apagar la televisión a veces y de callar a los niños y de ponerse en silencio y estudiar la palabra de Dios y leer libros por personas que tienen buena sabiduría y entendimiento de las cosas. Pero no queremos hacerlo el día de hoy porque el entretenimiento es la distracción más grande. Así como lo fue cuando comenzó hace eones en las culturas de antaño, se utiliza el día de hoy en Estados Unidos el entretenimiento y a los artistas para producir esa dirección moral del país. Así que
la comunidad LGBTQ y el estilo de vida homosexual se patrocina y se promueve. Y ahora están comenzando a izar banderas en las embajadas en todo el mundo, hermano Swagger. Queriendo Queriendo que decir que los Estados Unidos está promoviendo y está respetando a la comunidad LGBTQ y el estilo de vida homosexual, dejándole saber a todo el mundo cuál es nuestra posición. ¿es solamente para eso? Bueno, me atrevo a pensar que es una declaración muy significativa. También, Bueno, lo es. sí, es un estilo de vida y un comportamiento pecaminoso, y lo que está diciendo Estados Unidos ante el mundo es que ya no nos importa lo que Dios Bueno, piensa. puedo entender que ellos levantan una bandera para tal vez honrar a los hermanos afroamericanos o latinos, pero realmente es una abominación ante los ojos de Dios. Aún todavía Precisamente. no hay tantos de ellos. Es una comunidad en crecimiento. Hay más y más jóvenes el día de hoy a quienes se les está instruyendo, y la última generación también se les ha instruido, que es un estilo de vida alternativo y hay que experimentar. Conozco a familias, me han contactado familiares, me han contactado con niños que no pueden decidir si son niños o niñas. Estoy hablando de una generación. Bueno, pero alguien está promoviendo eso. Lo están enseñando en Es- kindergarten. Desde el jardín de niños Y hasta arriba. está Increíble. en No, no todas estoy las redes bromeando. sociales. Uno no puede escaparse de ello. Está Sí, en todos lados. Es que Miren. miren, ese es parte del poder de la educación, de presentarle a niños más jóvenes cómo un niño de 5 años sabe qué sexo es para tomar una No lo decisión saben, importante como a esa, menos de que alguien Exactamente, les- sí. que va a resultar en darle hormonas más fuertes, que va a impactar su condición Eso es física algo para el resto de su horrible. vida, y teniendo cirugías Sí. que lo va a transformar. A mutilarse. Es ridículo. Eso Sí. es abuso. Bueno, la persona que se está postulando para la oficina de gobierno en California va a ayudar eso. Absolutamente. Sí, claro. Sí. Absolutamente. Y ese es el patrón para el resto del país. Lo que está sucediendo en Nueva York y California. Hermano Swagger, usted preguntó por qué. ¿Por qué hablaría Dios esta palabra? Y por estas razones que se han mencionado estoy de acuerdo. Pero yo creo que inmediatamente esto habría tenido una importancia para el pueblo de Dios. Y si usted lo piensa bien, o todos nosotros, ¿qué hiciéramos si fuésemos desterrados y nos llevaran a otra nación? ¿Hubiéramos pensado, ¿será que todas las promesas de Dios ya no valen? ¿Nos ha dado la espalda? ¿Ha terminado ya con Pero nosotros? él había dado profecías a los profetas o a través de ellos una y otra vez de que esto era lo que él iba a hacer si Israel no se arrepentía. Sí. Así que no era que ellos no tenían la palabra, ellos sabían lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, es una cosa escucharlo y otra cosa anhelarlo una vez más en una tierra foránea, en el extranjero, cautivos. Y yo creo que inmediatamente la palabra de Dios se le dio a Daniel para darle a él seguridad de que Dios no había terminado No con su pueblo. temas. Para darle esa No seguridad de temas. que él tenía, Sí. que aún en medio de ese cautiverio y en medio de su pecado, Dios tenía un plan. Así Él es. aún tenía un plan para su pueblo. Y yo creo que eso hubiera sido, una vez más, es interesante los tiempos que Dios escogió en dar la revelación a su pueblo, y en este caso fue durante un tiempo de gran dolor y de gran quebranto, lo cual requería una vez más gran desesperación y causó que Daniel tuviera mucho miedo. Él dio su corazón a humillarse para entender lo que Dios estaba diciendo aquí hacia, bueno, realmente eso tenía que ver con su pueblo y que por supuesto aún hubiera precipitado su preocupación cuando sucederá esto. Pero una vez más, yo creo que ese siempre es el caso cuando cuando el pueblo de Dios está en circunstancias adversas, las promesas de Dios se convierten o comienzan a caer bajo ataque como en ningún otro momento. Y Dios estaba diciendo, mi pueblo Israel, aún estoy con vosotros y este es mi plan para ustedes. Y he En escuchado esta- vuestras sí, oraciones. y he escuchado vuestras oraciones, vuestras sí. preocupaciones. He escuchado vuestro gemido. Como les dijo a los israelitas en Egipto, he visto vuestra aflicción. He escuchado vuestro clamor. Y yo he descendido. Pero sí, miren, esto aún se para conecta libertarlos. a algo que estábamos mencionando anteriormente, hermano Swagger. Porque al dejar la cruz otras doctrinas desaparecen u otras doctrinas mengúan. El mismo concepto puede verse el día de hoy. Mientras los hombres se encuentran en ataduras, al encontrarse en diferentes doctrinas favoritas, esas modas que llegan y que no están trabajando, llega otra cosa y él le llama a esto burlarse, mofarse,
Él dice que los escarnecedores crecerán en los últimos días, y yo creo que una de las cosas que estamos viendo hoy es una actitud, una insensibilidad hacia la verdad, hacia la cruz, y es un resultado de que la fe de la gente simplemente está fallando. El corazón de la gente, el corazón de esta gente se ha enfermado, no puede ser sanado con ungüento. Han llegado a un punto en el que su corazón está desvaneciendo, y cuando desmaya su corazón no puede creer, la gente ya no puede creer más. La condición espiritual del pueblo de Dios es como de aquel enfermo que no puede caminar, que no puede. Así que todas estas otras cosas, cuando dejamos la cruz, cuando la fortaleza de la vida cristiana es repudiada, Pablo, ¿qué es lo que dijo Timoteo? Él dijo que ellos refutarán, ¿cómo fue que lo dijo? El poder Sí. de ellos tendrían una forma de deidad, pero negarían la eficacia de la vida cristiana. La cruz, bueno, de repente surge ya no voy a creer, ya no puedo ver. Creo que una de las razones inmediatas por qué Dios le habla a su pueblo en estos tiempos y por qué le dio a este ministerio y de una manera muy milagrosa el mensaje de la cruz es porque Él quiere sanar el quebranto de la iglesia. Creo Y Él que quiere que nosotros regresemos a la verdad. Una de Y- las claves para Daniel o para los israelitas cuando estaban en la atadura egipcia era que Daniel reconoció que no era donde Israel pertenecía. Y el pueblo de Israel reconoció que Egipto no era el lugar donde pertenecían, pero me temo que la iglesia moderna hoy está atada al pecado y en vez de tratar de encontrar una respuesta, están inventando teología y doctrina que lo justifica, que le da el consuelo viviendo en el pecado y le da el consuelo viviendo en ataduras. Bueno, yo creo que Paris, que están haciendo ambas cosas, están tratando de hacer lo que dices, comprometiéndose, pero a la vez están tratando de encontrar un remedio, porque realmente Sí, lo es un caballo bastante salvaje. Sí, lo es. Y yo creo que es importante para el cristiano hoy entender que la esclavitud al pecado, la esclavitud a la atadura, no se supone que debe ser el cristianismo normal. Cuando yo empecé en la obra evangelista, ya más de 100 años atrás, lo que se puso de moda en el pueblo fue que el imponer las manos sobre una persona, y nosotros creemos en imponer las manos también, pero se enseñaba que si la persona tenía un problema con lujuria, tenían un demonio de lujuria. Y eso, estoy Sí. hablando de cristianos. Sí, amén. Que si la persona tenía un problema con la avaricia, tenía un demonio de avaricia, y etcétera, etcétera. Entonces así se alineaban en ciertas iglesias que creían esto y reprendían ese demonio de temor, de lujuria, de ignorancia, etcétera, etcétera. Y eso era lo que era muy conocido en la iglesia, algo muy, muy grande. Se promovía bastante, pero no funcionaba porque no era bíblico. La cruz se así es. ignora. Si se ignora, todo se conecta a personas que realmente es un error. Y luego entró en caerse de espaldas y caía bajo el poder del Espíritu alegadamente, el problema estaba resuelto y ahora estaba ya santificado. Así que la situación de la risa también, eso también muy, muy grande, muy popular. Y todas estas cosas todavía se están enseñando en ciertas áreas de la nación, ¿no? Se están presentando todavía o enseñándolas. Pero la iglesia sabe que eso es un problema y tratan de resolverlo, pero tratan de resolverlo por sus propias habilidades. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.